Y para profundizar en esta ofensiva impulsada desde la oposición y el debate sobre la estrategia de seguridad del gobierno, vamos a conversar con Carolina Tello, diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Porque esta jornada también se tiene que entregar también toda la información y que además tenemos la posibilidad de este tema que de verdad es importantísimo y que se ha solicitado a través de la Cámara de Diputados de diferentes bancadas, que la ministra Steiner pueda entregar una información concreta y con respecto a las informaciones que se están solicitando. Ya tenemos el contacto. Diputada, buenas tardes, bienvenida, gusto de saludarle, bienvenida a Hora de Noticias. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos trabajando intensamente en el proyecto de mega reforma de los súper ricos de casa. Diputada, ¿cómo interpreta esta interpelación contra la ministra Trinidad Steiner? Mira, es una necesidad. La semana pasada tuvimos una sesión especial que tenía por objeto justamente conocer cuáles eran los planes, programas y las propuestas que trae el Ministerio de Seguridad a nuestra Cámara de Diputadas y Diputados para poder nosotros, a su vez, transmitir a nuestros vecinos y a nuestras vecinas las preguntas que nos hacen todos los fines de semana y las semanas distritales en relación a, yo diría, el segundo tema más relevante para nuestra ciudadanía, que es la seguridad. Y vimos que en esa sesión, lamentablemente, la ministra se limitó a leer de manera, a mi entender, con muy mala dicción, porque no se entendía realmente lo que ella estaba leyendo, y además, un día después, a través de los medios de comunicación, ella directamente señaló que nadie le había dicho al asumir como ministra que tenía que tener un plan concreto y claro para presentárselo a nuestro país y a la ciudadanía. Y eso es lo que nos parece más preocupante, porque en campaña el presidente Kast dijo que él tenía una receta que al primer día iba a poder expulsar a más de 300.000 migrantes, por ejemplo, en materia de seguridad, y hoy vemos que lisa y llanamente dicen que esto era una metáfora, después nos dicen que era una hipérbole. Entonces aquí no se trata de figuras literarias o poesía para gobernar nuestro país. A mí me parece que hay que actuar con bases concretas, con conocimiento, y si no tienen un plan, lo que nosotros también les dijimos, para votar hace un par de semanas atrás el estado de excepción constitucional en el norte y el día de ayer que tuvimos que nuevamente manifestar nuestro voto, nos dijeron que iban a evaluar justamente la posibilidad de continuar con el plan Buen Vivir o a lo mejor hacerle algunas modificaciones en base a lo que se requiera actualmente. Sin embargo, a la fecha de ayer, que era cuando tenían que decirnos qué es lo que se iba a hacer finalmente en esta materia, tampoco había una respuesta concreta, tampoco había un plan, un programa y tampoco se dio la noticia de que esto iba a mantenerse. Por tanto, me parece que no podemos aprobarles normas, sobre todo en materia de seguridad, a personas que no tienen un plan, no tienen una ruta, una hoja de ruta clara para nuestra ciudadanía. Así que a mí me parece que la interpelación es total y absolutamente necesaria, porque a diferencia de la sesión especial, acá lo que se hacen derechamente son preguntas a la ministra de parte de una parlamentaria o un parlamentario que vamos a definir, y ahí ella tiene que dar una respuesta concreta y clara en relación a esas preguntas específicas que se hagan y no limitarse a leer de manera poco clara muchas páginas que finalmente no nos dijeron nada concreto, y así ella misma lo reconoce también en los medios de prensa. Entonces, creemos que esto no es un juego, creemos que acá ya terminó la campaña y lo que tenemos que hacer es ofrecer soluciones concretas a las personas. Y bueno, esperamos que eso es lo que ocurra, por cierto, la próxima, en 2 semanas más, cuando ya se pueda llevar adelante, ojalá, esta interpelación acá en la Cámara. Conversamos con la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello. Diputada, ustedes acusan falta de claridad en el plan de seguridad del gobierno. ¿Comparte que ha faltado comunicación política? A mí, primero, me parece que falta una propuesta política, más que la comunicación propiamente tal, porque podrían equivocarse en comunicar, por cierto, pero podrían tener una respuesta robusta, fehaciente y clara para las personas, y vemos que eso es lo que ya no ocurre. Simplemente dicen que son fallas comunicacionales y luego se desdicen de las decisiones que tomaban, y por tanto a mí me parece que eso es jugar
con la ciudadanía, porque eso a la gente le provoca incertidumbre, le provoca temor, no saben si van a poder llegar de manera tranquila y segura a sus casas después de sus trabajos. Entonces, esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar acá. No se trata de errores comunicacionales o no, eso siempre se puede corregir. El problema es que se intenta escudar esta falta de plan o esta falta de respuestas concretas a través de supuestos errores comunicacionales. Aquí lo que falta es una decisión política, es una idea clara de cómo gobernar en materia de seguridad, y a mí me parece que aquí se tiene que escuchar a la Comisión de Seguridad, que es finalmente quien está liderando esta interpelación a la ministra de Seguridad, para poder empezar a trabajar en serio, no solamente dedicarnos a criticar las malas propuestas que además después se desdicen diciendo que se trata de figuras literarias y no de cuestiones concretas o reales. Diputada, la ministra lleva solo 2 meses en el cargo. ¿Cree usted que esta ofensiva tiene un componente más político que técnico? A mí me parece que acá lo que falta es lo técnico junto con lo político, porque en definitiva, yo insisto, pueden haber formas de comunicar que no sean del todo adecuadas, pero si se corrigiera aquello, podría perfectamente señalar con claridad qué es lo que se tiene. Y ese es el problema, que la ministra ha hecho expresamente frente a todas las personas de manera pública que a ella nadie le dijo que tenía que tener un plan de seguridad para el país. Y a mí me parece que eso es lo grave. Y ahí claramente hay improvisación, claramente hay falta de liderazgo, claramente hay poco contenido en relación a lo que se tiene que hacer. Y yo creo que ahí es donde está la preocupación nuestra, esa es la verdad, porque otra cosa sería que nos dijeran, este es el plan, y nosotros le estuviéramos pidiendo resultados para mañana. Evidentemente que eso tiene que tener una implementación, tienen que haber plazos definidos de cuándo se va a evaluar si es que esa medida que se propone en particular da buenos resultados o no. Y eso es lo que nosotros apelamos. No estamos diciendo que en 2 meses tendrían que tener resultados fehacientes y claros, salvo que, recordar, ellos mismos dijeron que iban a expulsar 300.000 migrantes el primer día, cuestión que se dieron cuenta que no era llegar y expulsar, y por eso ahora intentan, a mí me parece de manera muy errada, precarizar y convertir centros de educación o de salud, como son los hospitales, los CEFA, en verdaderos centros de persecución migratoria. A mí me parece que eso también es una irresponsabilidad gigante con los funcionarios y funcionarias públicas de nuestro país, que además ya están sufriendo las consecuencias con los recortes que se han hecho de manera antidemocrática a la ley de presupuesto que aprobamos todas y todos los parlamentarios en el periodo legislativo anterior. Y por tanto también contarte que hoy ingresamos un proyecto de ley para que el ministro de Hacienda respectivo venga una vez al mes a dar cuenta en la Comisión Mixta de Presupuesto de cuáles son esos recortes, porque si tú piensas son modificaciones presupuestarias que se hacen vía decreto de algo que el Parlamento, a través de los votos y de todas las personas a las cuales representa, aprobó en la sala, y eso es grave. Entonces, por eso lo mismo que ellos tienen que hacer es venir a dar respuestas claras y concretas de qué es lo que se recorta, qué es y a quién va a afectar en definitiva. Porque hoy, como tú muy bien lo has mencionado, le echan la culpa a errores comunicacionales, pero finalmente vemos que no hay propuestas de fondo y solo improvisación. Diputado, usted dice que se dieron cuenta ahora que no se iba a poder. ¿Se dieron cuenta ahora o simplemente esto era parte de la estrategia de campaña? Hay muchas personas que piensan que claramente era parte de una estrategia de campaña el decir metáforas, que su significado claramente habla de decir algo, intentar decir algo real con una cosa que es imaginaria. O sea, derechamente una mentira o un simbolismo, pero no tiene que ver con algo concreto, claro, que la relación con lo que ellos prometieron. Y decirlo con esa estructura de cuerpo frente a todas las personas de nuestro país, a mí me parece que es una tremenda falta de respeto. A mí me parece que es burlarse de las personas, creer que no son capaces de comprender qué es lo que realmente está pasando, y a mí me parece que es muy grave que se ocupen este tipo de herramientas de acción política, mentirle a las personas para poder tener un resultado electoral y después derechamente abandonar a la gente y presentar, por ejemplo, una mega reforma que solo va a beneficiar al 1% más rico de Chile y a las grandes empresas. Entonces, claramente a mí me genera mucha tristeza
me genera falta de empatía y falta de responsabilidad con las personas que eligieron al presidente de la República. Estamos conversando con Carolina Tello, diputada del Frente Amplio, con este tema que es importantísimo y que es el anuncio de interpelación contra la ministra Steinert. Diputada, ¿qué avances concretos destacaría usted en la materia de seguridad durante el presente gobierno? ¿Durante el presente? Sí, este gobierno. Yo no veo ningún avance, todo lo contrario, veo solo retrocesos. Nosotros teníamos el plan Buen Vivir, por ejemplo, en el periodo anterior, que uno puede decir tiene críticas, más o menos resultados, pero finalmente era un plan claro, que tenía una hoja de ruta, que cada vez que se nos preguntaba qué era lo que estábamos haciendo, en cuánto tiempo, a qué hora, nosotros teníamos una respuesta clara para eso. Entonces, a mí me parece que es lo mínimo, es un estándar mínimo que se puede, y sobre todo en esta materia, o sea, yo creo que acá, derechamente, hay solo improvisación, no hay nada concreto, y yo espero que de aquí a que se haga la interpelación, al menos ya haya un bosquejo, un borrador, y se le pueda hacer alguna propuesta clara a nuestro país y a las personas. Diputada, algunos parlamentarios dicen que no conocen el plan del Ejecutivo. Ahora, ¿ha faltado coordinación en el Congreso? No, es que no existe. No existe el plan del Ejecutivo en materia de seguridad dicho por la propia ministra de Seguridad. Se escuchó una voz de fondo que dijo peor, se escuchó una fondo que dice peor, ¿no? No existe, se escuchó una voz de fondo, ¿es peor? Estoy acá. Ya. Sí. Pero esto es importante porque si no existe, o sea, las soluciones son tremendamente lentas y precarias, claro, a 3 meses de la asunción de este gobierno. Exactamente, eso es lo que nos preocupa. O sea, lo digo por cuarta vez, fue la propia ministra de Seguridad la que señaló que no tiene un plan concreto. Entonces, lo mínimo que nosotros esperamos es que de aquí a que se lleve adelante esta interpelación se haga una propuesta clara, concreta, con fechas, con mediciones, que uno pueda evaluar al cabo de algunos meses y decir, bueno, esto funciona, no funciona, esto es mejor, hagamos esto otro, porque de eso se trata el Parlamento, de poder dialogar, compartir ideas, llegar a acuerdos en base a soluciones que se nos puedan ocurrir a todos y a todas, pero no derechamente decir que hay un plan que nadie conoce, que es difuso y que la propia ministra lo desdice. Creo que ahí está el quid del asunto. Diputada, ¿qué medidas urgentes debería priorizar hoy el gobierno en seguridad pública? Bueno, a mí me parece que es muy claro hoy día que están subiendo lamentablemente las cifras de los delitos más violentos, de los homicidios en nuestro país, que venían a la baja hace algunos meses atrás y nos dimos cuenta con los números y los datos de hace 2 semanas que esto lamentablemente va en alza y creo que eso es un motivo de preocupación relevante. Lo mismo que con la sensación de seguridad que tienen las personas, que también es una cifra que había subido bastante en los últimos meses y hoy día nuevamente vemos cómo esto retrocede. Yo creo que ahí hay un punto muy importante que hay que atender, que no podemos desconocer porque los números nos están diciendo aquello. Pero también me parece que la convivencia escolar, el buen trato en los establecimientos educacionales tiene que ser algo que no solo se combata con criminalizar a quienes cometen errores a tan temprana edad, sino también desde la perspectiva de la salud mental. Ahí hay temas de seguridad que son muy relevantes a tratar y que podrían evitar que muchas personas llegaran a delinquir, llegaran a no ser un aporte a la sociedad, sino que todo lo contrario, porque lo hemos conversado, no solo con los alumnos y alumnas, sino que también con distintos miembros de la comunidad educativa, donde se está traspasando una obligación del Ministerio de Seguridad, se está traspasando la obligación del Estado a profesores, profesoras, funcionarios de instituciones que están para educar a las personas y no para perseguir el delito ni otro tipo de situación. Finalmente, diputado, ¿usted cree que este tema será uno de los ejes centrales que va a tener el presidente José Antonio Kast en su cuenta pública del 1 de junio? A mí me parece que, por cierto, creo que ha sido una de las principales respuestas que ha pedido no solo la ciudadanía, sino que también los parlamentarios y parlamentarias que oficiamos permanentemente, presentamos distintas herramientas como vimos la sesión especial, ahora la interpelación, y así es lo que tenemos que seguir haciendo, porque en definitiva tenemos 3 obligaciones, las de los parlamentarios: legislar, que es la más común, pero también fiscalizar y representar a quienes nos eligen. Y ahí creo que está el desafío,
que efectivamente se puedan realizar acciones y políticas que vayan en la lógica de hacerle sentido a las personas y no que se sientan dejadas a un lado o olvidadas derechamente cuando se presentan este tipo de iniciativas, cuando no se tiene un plan o cuando derechamente se legisla y se defiende un proyecto que solo beneficia al 1% más rico del país, que además tiene la desfachatez de decirle de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social, siendo que de aquello no tiene ningún beneficio ni para las pymes, que al menos en mi región son quienes más generan empleo en la cuarta región, tampoco para las familias más vulnerables y menos para la clase media, que es donde creo yo debe estar la inspiración de cualquier gobierno. Queremos agradecerle, diputada, por este tiempo y dejarnos claro su pensamiento con respecto a este tema de la interpelación contra la ministra Steiner. Ok. Muchas gracias a ustedes tardes. y estamos muy disponibles aquí para conversar. La diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, con nosotros en la jornada de Hora de Noticias.